Hola, estimados colegas, muy buenas tardes. Mi nombre es José Bellá, soy director de mi consultora recientemente abierta, que se llama IH Bellá, y hoy quiero presentar sobre la estrategia de adaptación ante riesgos costeros del año 2120 hasta el año 2120 en la costa de Clifton, Atangoyo, en la región de Hawke's Bay, Nueva Zelanda. Este trabajo lo realicé a través de mi participación en mi trabajo todavía actual, que es el Hawke's Bay Regional Council, que es el gobierno regional de la región de Hawke's Bay. Un poco sobre nosotros, sobre nuestra empresa. Básicamente somos yo y mi hermano, ambos ingenieros hidráulicos de la Chile, con experiencia fundamentalmente en el área costera. Nuestra área principal de experiencia es la modelación hidráulica costera. Y también el diseño de los aspectos hidráulicos de los diseños de obras portuarias, costeras, fluviales y lacustres. También tenemos experiencia en análisis de datos complejos, imágenes, mediciones, sensores remotos, y también podemos proveer aspectos de revisión experta en nuestra área de trabajo. Muy bien, comenzando con la presentación sobre la estrategia sobre riesgos costeros en esta zona. El lema de esta estrategia es que las comunidades costeras, las empresas de la infraestructura crítica desde Tangoyo hasta Clifton, que son dos áreas en la región de Hawke's Bay, sean resistentes a los efectos de los peligros costeros. La información sobre esta estrategia está en este sitio web y este es el informe actual principal que resume los resultados de la etapa 3, que voy a explicar más adelante. Una de las características importantes de esta estrategia es que está compuesta por 3 entidades de gobierno. 2, digamos, al equivalente a municipalidades, que serían Napier City Council y Hastings District Council, y Hawke's Bay Regional Council, que sería el gobierno regional. Entonces son 2 municipalidades y el gobierno regional que están involucradas en el desarrollo de esta estrategia. El aspecto, digamos, la filosofía detrás de la implementación de esta estrategia es lo que se llama las rutas de planificación dinámicas y adaptativas, si fuese así la traducción de Dynamic Adaptive Pathway Planning. Y la gracia de esto es que, debido a la gran incertidumbre que existe todavía sobre cuál va a ser los niveles del cambio climático y de los efectos del cambio climático que vamos a experimentar en el futuro, esto se implementa de una forma dinámica, en el sentido de que se elige una ruta preferida en base a las estimaciones más no precisas, sino que más promedio o más razonables, y luego se van monitoreando en el tiempo y se van actuando a medida que los cambios van presentándose. Entonces, esta estrategia de planificación requiere de monitoreo y también de señales y thresholds, que sería el gatillo, si fuese una traducción, y triggers, o sea, signal, triggers and thresholds, umbrales. Entonces, a medida que se van observando señales, se llega a un punto que sería el gatillo para implementar una acción, para no llegar al umbral que no se quiere exceder, en el fondo, que sería la experimentación de efectos no deseables en la comunidad y en la infraestructura. La gracia de esta estrategia también es que es un proceso cíclico en el cual se comienza con la evaluación de los riesgos, luego se ven qué valores objetivos existen, se evalúa la vulnerabilidad del riesgo, y luego se identifican rutas de acción y se evalúan. Luego estas se llevan se implementan con esta estrategia de adaptación dinámica y se implementan. Y luego se monitorea, se revisa y luego se vuelve el proceso, porque a medida que pasa el tiempo, digamos que este ciclo puede ser 10 años, 15 años, la ciencia avanza, las predicciones van avanzando y van cambiando, y los valores también de la población y la percepción del riesgo y todo eso va cambiando. Entonces no solamente son aspectos físicos, sino que también muchos aspectos sociales involucrados. En este caso, en la estrategia actual, estamos en la etapa 4, y el informe que les mostré anteriormente, esa impresión de pantalla de la portada, corresponde a la evaluación del panel de la comunidad, del proceso del panel de la comunidad, en los cuales ellos seleccionaron cuáles eran las rutas de adaptación que querían para las diferentes zonas de la estrategia. Aquí se muestra un poco cómo fueron algunos de los aspectos de estos talleres de participación, en los cuales se eligieron las rutas de adaptación preferidas. Este mapa muestra la zona.
Esta es Nueva Zelanda y esta es la región de Hawke's Bay que se encuentra en la costa este, y la zona de Clifton Tutangoyo. Clifton está en este lugar. Acá está, hay un cabo, el cabo Kidnappers, que tendría que ser, ¿cómo se dice Kidnappers? Eh, bueno, en fin, el puerto de Napier, acá está la ciudad de Napier, y por acá está la ciudad de Hastings. Hay comunidades costeras acá y en este sector de aquí, y este lugar de acá se llama Tangoyo. Todas esas zonas de color son las diferentes unidades geográficas que se definieron en la estrategia. Por ejemplo, en este lugar están con estos nombres, y esta es la ruta de adaptación preferida que eligieron los paneles comunitarios, que fueron apoyados obviamente con especialistas técnicos, académicos y también personal de los gobiernos regionales. Entonces, por ejemplo, en la zona que vamos a mostrar de ejemplo más adelante, en la zona de Jaumoana, se eligió que se va a defender la costa con alimentación de playa y estructuras de control del sedimento en el corto y mediano plazo, más o menos de aquí a 20 años y de aquí a 50 años, pero en el largo plazo, dado que los riesgos son altos, la comunidad estimó que lo más conveniente era realizar el retiro programado, digamos, que managed retreat, manejado, que vendría a ser ir poco a poco retirando esa zona y dejando que el mar y el agua en el fondo conviertan esas zonas en otro tipo de uso y no en el uso que tienen actualmente. En la etapa 4 de la estrategia costera estamos en la etapa de implementación y tenemos un montón de líneas de trabajo. Sería en la de diseño, por ejemplo, governance que vendría a ser de los aspectos de cómo se maneja esto a nivel administrativo y político dentro de las organizaciones. El aspecto de regulación que tiene que ver con los planes municipales y los planes de gobierno regional, los planes ambientales, la parte de financiamiento, cómo se pagan estas acciones. Maori, que son los nativos locales de Nueva Zelanda, que tienen siempre un voto y una opinión muy importante dentro de sus aspectos culturales. También está lo que es el retiro programado, aspectos de ecología, consenting, que vendría a ser todo lo que es la evaluación de impacto socioambiental, y otro que se llama triggers, que vendría a ser cuáles son los gatillos que generarían la implementación de estas acciones. Esto está, bueno, hay un gerente de proyecto, hay un político que es el jefe en el fondo que va dirigiendo la parte política y todo esto está siendo supervisado por iwi, que vendría a ser los representantes de los maoris, y los representantes de los políticos de los gobiernos regionales, que vendrían a ser como tipo, los concejales, lo equivalente a lo que podría ser en Chile. Entonces, en el caso de ejemplo, la zona de ejemplo que mencioné antes, que se llama Jaumoana, la primera parte de la estrategia identificó cuáles serían los riesgos. Y en este mapa muestra aquí en rosado cuáles serían las zonas de inundación en el año 2000, en 100 años más aproximadamente, y también cuáles serían los riesgos de erosión, que vendrían a ser estas zonas amarillas, azules y verdes. Y estas zonas cubren por ahora lugares que están poblados con casas y infraestructura. Entonces, lo más extremo son unas propiedades que están ahí ya a punto de caerse al mar, básicamente, producto de un proceso erosivo y de la costa, y que de vez en cuando se observan efectos como este. Y hay algunas casas que ya se han tenido que demoler. Para recordar un poco, en esta zona se evaluaron un montón de rutas diferentes, cómo enfrentar este problema, pero esta es la ruta elegida, ¿ya? Y este proceso de elección se realizó con análisis de costo-beneficio y otra serie de opciones ahí que se evaluaron. Todo esto a muy alto nivel, digamos, en el sentido no alto, sino que a un nivel muy grueso de las estimaciones de cómo estas alternativas se iban a implementar. Luego, en esta ruta preferida, en Jaumoana, tenemos acá también otra forma de expresarlo, básicamente para repetir un poco de qué se trata la solución, sería alimentar la playa para mitigar los procesos erosivos y también de inundación, y eso es un aspecto importante que vamos a tocar después, porque en el momento que se evaluó, se eligieron estas rutas, el entendimiento de cómo iban a proteger contra la inundación, que era el riesgo en el fondo que afecta a más cantidad de propiedades en esta zona, no estaba claro, no estaba al 100% claro y detallado, y que después causó una controversia. Y luego, bueno, en el largo plazo, el retiro programado. En la etapa 4 se tomaron estas rutas preferidas para todas las unidades y se costearon y se desarrolló un diseño conceptual.
en el cual se refinaron los costos y en el fondo se evaluaron cuál sería la magnitud de las obras y los tamaños y las cantidades para tener una idea más detallada de qué se estaba hablando. Y ahí es donde salieron algunos de estos detalles. Un aspecto importante es que en esta evaluación se consideraron los costos asociados a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. La zona que les estoy mostrando es la zona que presenta uno de los mayores costos, de hecho, que es una zona combinada en Tiahuanga, que es una comunidad que está un poco al sur de la que hemos mencionado, y en el cual el valor actualizado neto de las alternativas de corto plazo es del orden de 40 o 45 millones de dólares neozelandeses en cuanto al DRN, básicamente. En cuanto al retiro programado, en 100 años, para toda la estrategia, el número de propiedades que se encuentran afectadas serían del orden de 1000, y estamos hablando de costos del orden de $1 billón neozelandeses. Esa es la magnitud. Entonces, cuando se compara eso, $1 billón contra 45 millones de dólares, se refuerza en el fondo la evaluación inicial y la creencia inicial, porque realmente antes no se había evaluado con costos y con mucho detalle cómo se iba a implementar el manejo, el retiro programado. Entonces, eso justifica básicamente la estrategia de defensa en el corto plazo y en el mediano plazo. Y bueno, quizás estos números también presentan una alternativa a decir, bueno, hay que reevaluar qué significa bien el defender y incorporar quizás todos los costos, no solamente costos de la implementación de las obras, pero sí todos los otros costos asociados. Por ejemplo, hay que hacer más drenaje, hay que, digamos, hacer otros ajustes para no solamente defender la inundación costera superficial, pero otros aspectos que podrían estar, digamos, asociados al cambio climático, pero no asociados directamente a la defensa del riesgo por inundación costera directa a través del mar. Muy bien, entonces los principales desafíos de esta estrategia, un poco como aprendizaje que me gustaría compartir. Primero que todo es la falta de dirección desde el gobierno central. Y bueno, de cierta forma, este proyecto en el cual me vi involucrado un poco de casualidad, porque fue donde comencé a trabajar cuando llegué acá a Nueva Zelanda, era un proyecto de punta de lanza acá, en el cual el gobierno estaba un poco aprendiendo de cómo ir implementando este tipo de cosas en el resto del país. Así que se está avanzando a nivel de gobierno central, pero no hay directrices claras todavía sobre cómo se implementa, y también si es que va a haber alguna ayuda financiera del gobierno central para implementar algunos de los cambios, etc. Definir el quién paga, eso es fundamental y es un tema que todavía no está resuelto en esta estrategia. Fundamentalmente la respuesta que hay hasta ahora es que va a tener que ser financiada por básicamente el equivalente a lo que serían las contribuciones en Chile, que serían impuestos que se cargan a las propiedades. Y básicamente el tema está en que si se les carga a toda la ciudad o toda la región o toda la municipalidad, más o menos de forma pareja, o se hace un cobro más específico a las propiedades que están más dentro de las zonas de riesgo. Hay un número relativamente bajo de propiedades en riesgo y esto hace que los costos unitarios por propiedad sean relativamente altos. Eso es particular de esta región. Hay otros lugares donde mientras más propiedad y más capital haya en riesgo, es más fácil justificar obras de defensa del punto de vista económico, ¿cierto? Otra cosa es la lentitud del proceso que ha tenido esta estrategia, y sobre todo porque hay zonas que ya están en riesgo, como esas casas que les mostré, que están con problemas, y esta estrategia se ha demorado ya 8 años y todavía no se llega a poder a un acuerdo, un poco por problemas políticos también, y otras razones, porque el financiamiento asignado para avanzar y implementar esta estrategia, si bien no es poco, encuentro yo, se hace escaso por todas las cosas que hay que hacer y por lo caro que son las horas profesionales asociadas a todos los estudios y todos los detalles que hay que ir resolviendo. Hay visiones opuestas en la ciudadanía también, que eso quiere decir que hay personas que quieren retirarse y fundamentalmente los que viven en las zonas de riesgo, ven ellos que quieren quedarse, quieren defender, y obviamente y ojalá que ese costo sea pagado por la mayoría de la ciudadanía, ya que ellos ven que vienen personas de otros lados a disfrutar del lugar que hay ahí, ¿no?
hay dificultades también cada vez más crecientes para la aprobación socioambiental de proyectos. Yo creo que es un fenómeno mundial, quizás, mientras los países se van avanzando, desarrollando, se va haciendo más conciencia de los efectos y de los proyectos, van habiendo cada vez más dificultades. Hay presiones inmobiliarias también para desarrollar zonas costeras a pesar de los riesgos, porque es mucha la plata que hay toda la gente quiere vivir al lado del mar, con vista al mar, ¿no? Y está dispuesta a pagar por eso, pero también es un poco influido porque realmente los riesgos que se observan hoy en día son un poco teóricos, en el sentido que no se han producido daños visibles en el tiempo reciente. Las últimas marejadas fuertes que hubieron, que produjeron inundación fueron en los años 70. Y si bien los estudios de inundación muestran vastas áreas de inundación, la verdad que la gente no cree mucho eso, se ha olvidado un poco del dolor asociado a todo lo que es lo que significan sufrir estos daños, sobre todo si son las propiedades personales de la gente que vive ahí, ¿no? Otro desafío importante es que hay una creencia en que soluciones baratas y experimentales van a detener la subida global del nivel del mar, básicamente. Y eso es algo con lo que hay que batallar. Por ejemplo, en los años 70, después de un proceso de erosión que se sufrió en esta zona que se llama Tiahuanga, la gente local implementó esta solución con rieles de ferrocarril y neumáticos, y según ellos eso solucionó el problema que tenían. Entonces le tienen mucha fe y confianza a este tipo de soluciones, pero que en general no tienen un sustento demasiado científico detrás de ellos, sino que es posible que ese proceso de erosión a lo mejor se disminuyó por proceso aumento de la cantidad de sedimento, etcétera. Pueden haber otras razones. Pero es muy difícil convencer a las personas de otra cosa si es que ya están totalmente casados con esta idea, ¿no? Una de las alternativas uno de los problemas también que pasó es que fue que en la evaluación inicial en la que participaron los paneles de la comunidad, por ejemplo, no se identificó la necesidad de colocar una barrera de grava para poder, en el sentido para ser coherente con la solución de alimentación de playa y espigones que se requería en esta zona. Básicamente para parar la inundación se necesitaba colocar una barrera que iba básicamente a tapar la vista de las propiedades que están al frente de la playa. Entonces eso hizo que básicamente después de hacer todo el trabajo, estudio de ingeniería, diseño, que no son labores costosas básicamente y que se demoran tiempo, básicamente ahora algunas personas de ese mismo grupo quieren reevaluar esta alternativa porque no quieren tener esa montaña frente a su casa, básicamente. Así que es posible que se tenga que hacer una vuelta atrás ahí y reevaluar esto, sí, eso todavía está por resolverse. Otro desafío importante es tener 3 instituciones con políticas, en el fondo, involucradas en esta estrategia. Pasaron 2 años y medio en los cuales estuvieron debatiendo quién se haría cargo de implementar esta estrategia entre los 3 gobiernos locales, el regional y las 2 municipalidades, y básicamente ninguno de ellos quería hacerse cargo, porque significa cobrarle más impuestos a las personas y echarse básicamente un problema al hombro, ¿no? Y llevarlo adelante. Pero finalmente se decidió que el gobierno regional era el más adecuado para poder realizar la implementación. Otro aspecto también es que, bueno, nadie sabe en Nueva Zelanda cómo realmente implementar el retiro programado, el retiro controlado. Y ese en el fondo es un desafío. Nadie antes lo había evaluado acá en Nueva Zelanda, qué significaba, cuánto costaba y cómo hacerlo, porque solamente hay aspectos que cómo movemos a las personas, creamos otra ciudad, otro pueblo en otro lado, etc. Falta recursos también para involucrar adecuadamente a los grupos sociales, en particular a los maoris, porque realmente lo que ocurre es que los paneles comunitarios que existen están dominados por personas que tienen tiempo para hacer esto, que son gente que está retirada. Y los maoris tienen un montón, todos los proyectos tienen que pasar por ellos y ellos realmente no dan abasto para ver todas las cosas que están pasando. Todo el mundo quiere hacer cosas en el terreno y ellos tienen algo que decir ahí y básicamente no tienen recursos para hacerlo. Los costos, otra razón también, otro desafío es que los costos de implementación no solamente, bueno, se lo expliqué un poco antes, pero lo vuelvo a repetir,
que la implementación, el costo de implementar una solución, no solamente la obra civil y las cantidades, etcétera, sino que también, por ejemplo, cuando hay obras de defensa de inundación, hay que implementar, por ejemplo, subir un puente, subir una calle, una carretera, levantarla para darle continuidad a la defensa costera, a la defensa de inundación, o, por ejemplo, levantar, aumentar el drenaje, porque estas defensas van a básicamente atrapar el agua de lluvias que caiga dentro de la cuenca que drena actualmente libre hacia el mar, etcétera. Entonces, hay bastantes otros costos que en algunos casos resultó que aumentaron hasta 10 veces el valor que se había estimado inicialmente, y que es sumamente importante poder entenderlo, porque si se toman decisiones con respecto a llevar a cabo estas alternativas y resulta que los costos no directos asociados a implementar esta solución son 10 veces más, resulta que a lo mejor hubiese sido mejor pensar en otra solución antes de, dado digamos, este costo que no había sido visible. Entonces, esto se hizo en la etapa de ingeniería conceptual de la etapa 4 de la estrategia. Bueno, esto ya lo mencioné antes. Otra cosa también importante que esta estrategia no ha sido capaz de poder integrar otros riesgos, por ejemplo, riesgo ante tsunami o riesgo de inundación debido a la penetración del agua de mar por el subsuelo, etcétera. O, por ejemplo, lo combinado con crecidas de río, inundación por crecida de río o crecida o inundación pluvial, digamos, de aguas lluvias, en combinación con el riesgo de inundación costera. Muy bien, esa es mi presentación por ahora. Espero que haya sido de interés. Muchas gracias por su atención.